números decimales y fraccionarios. La parte aritmética, la unidad 3. Fracciones y decimales. Sabemos nosotros que una fracción es un número de qué tipo. ¿Qué tipo de número es una fracción o un número decimal? Número no exacto. ¿Cómo? Número no exacto. Un número no exacto. Bien, como en forma general, ¿cómo sería eso? Sí, eso es lo del nombre pero ¿a qué me refiero? A ver, la segunda, voy a cambiar. ¿A qué conjunto pertenece los números fraccionarios? Sí, en forma general a los reales. Estamos analizando los reales. Pero en forma más específica, ¿a qué subconjunto pertenece? Racional. ¿Sí? Racional. Un número que es fraccionario es un número racional. ¿Verdad? ¿Por qué un número racional? Y bueno, la teoría de números racionales te dice que es el cociente entre dos números. O sea, la división entre dos números. Esa es la definición de números racionales. La división, el cociente entre dos números. Esos números puede que te dé algo exacto o algo que no es exacto, ¿verdad? Algo exacto hacemos referencia al número entero, ¿verdad? Y algo no exacto al número, en este caso, decimal o fraccionario. ¿Está? Entonces, nosotros sabemos de que cuando yo quiero dividir un número, hago 10 dividido 5, ¿verdad? No, bueno, 10 dividido 4. Y aquí ya no estamos hablando de números exactos. Busco yo un número, ¿sí? Un cociente que multiplicado por mi divisor me dé mi dividendo, ¿verdad? O sea que en este caso 4 por 2 sería 4 por 2, 8, ¿verdad? Paso acá, debajo de mi dividendo, paso a restar, hago mi resta, 10 menos 8 es 2 y me queda como resto 2. Este vendría a ser el resto, este vendría a ser el cociente, este vendría a ser el divisor y este el dividendo. Yo sé que la fórmula de dividendo aquí era igual. Divisor por cociente más el resto, ¿verdad? Esa era la ecuación de una división que es inexacta. Habíamos hablado de eso en la clase pasada. Yo sé que si quiero hallar 10 en mi dividendo, tengo que multiplicar mi divisor por mi cociente, 4 por 2, y tengo que sumarle mi resto que es 2. Y ahí me va a salir 4 por 2, 8, 8 más 2, 10. Entonces de ahí sale, de ahí surge esa formulita, por decirlo de una manera. ¿Verdad? Ahora, esta división no es exacta. No es exacta, no me da un entero. ¿Sí? En realidad, lo que me da acá, esto es un número mixto. Vamos a ver enseguida qué es lo que es un número mixto, porque eso también forma parte de números decimales y fraccionarios. Dice, un número decimal representa una partición de la unidad en 10, 100 y 1000 partes. Suponiendo, justo organizamos porque ingresaron dos hijos, entonces organizamos una piseada de borde relleno. ¿Te gusta con borde relleno? ¿Sí? ¿No? Yo aquí salió primera vez. ¿Sí? Uno que no. Dice que es para ir. No. A mí me gusta. Entonces, suponiendo que vamos a comprar pizza de borde relleno.
vamos a hacer pedido ya después del show, vamos a comprar, ¿verdad? Bueno, ¿qué sabor quiere? Catupiry con pollo. No. Mozzarella. Carnívoro. ¿No? No. ¿Qué es? Catupiry con pollo, ¿verdad? Un poquito de, no sé, o podemos pedir listo, plátano, palmito, bueno, ok. Es una pizza borde relleno de cuántas unidades? 8, ¿verdad? Una pizza grande, ¿verdad? Y te dice grande, pero en realidad es chiquitita, ¿verdad? Ah, grande. La familiar es la que es grande en realidad. Tiene 8 partes, ¿verdad? ¿Sí? 8 unidades. Ok. Entonces, va a faltar. Tengo que comprar oro. No va a alcanzar. Ya no va a llegar. Normalmente tomamos poca. Ok. Ángel. Me gusta el que tiene catupiry. Pollo. Ángel comió cuánto. ¿Cuánto comió? ¿De cuánto? ¿Sí? Un octavo. ¿Sí? Una parte del total que es 8. ¿Sí? Eso es lo que te dice esa definición justamente de un número decimal. Cuando vos partís, ¿sí?, de la unidad, te dice, ¿cuál es tu unidad? Tu total. ¿Sí? Tus 8 unidades. En realidad, ¿cuánto es lo que había en total? Había 8 de cuánto? De 8. ¿Verdad? Eso es lo que había. 8 de 8. ¿Sí? ¿Y esto qué representa? 8 dividido 8, ¿cuánto te da? 1. La unidad te dice, ¿verdad? Entonces te da 1, el entero, un entero. Eso es lo que representa, esa partición de la unidad, ya sea en 10, en 100, bueno, no precisamente de 10 en 10. Acá, por ejemplo, no fue de 10 en 10. Es un octavo, pero bueno, 1 sobre 10 o qué sé. Entonces, Ángel comió 1 de 8. ¿Sí? Agarra Benito y dice, profe, yo quiero comer 2. Benito come 2. ¿De cuánto? ¿De cuánto? En general. 2 octavos. Es lo que comió Benito. Bien, con lo que ya se comió, en total, ¿se comió cuánto? 3 de 8, ¿verdad? 3 octavos es lo que se comió en total. ¿Cuánto sobró? 5 de cuánto? De 8. ¿Cómo yo supe de que sobró 5 de 8? Obviamente vos mirando así la pizza, vos sabés que cada porción se ve a simple vista, ¿verdad? Pero yo, ¿cómo puedo hacer esto matemáticamente? ¿Cómo yo puedo decir sobró tanto? Claro, el decir sobrar es porque restó, ¿verdad? Es la sobra, es el resto, así como esto, ¿verdad? El resto es la sobra, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de resto, tengo que restar. ¿Y restar qué? ¿Restar qué? Mi total, ¿verdad? ¿Cuál es mi total? 8 de 8, ¿verdad? O sea, 1, en realidad. Es lo que se comió, ¿verdad? Entonces, yo al hacer esta recta,
me sale 5 de 8. Este es mi resto o lo que sobró. ¿Viste cómo analizamos esto? Esto es una situación, vamos a decirle, sencilla, ¿verdad? Pero cuando hagas problemas con fracciones, vas a estar en esa situación también. ¿Sí? Vas a tener que atender, ¿sí? Te dice, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? 1/3 de lo que comí, ¿verdad? Y me sobró, qué sé yo, 1 de 1/3 de tal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a analizar eso? Entonces, tenés que ponerte en esa situación no primeramente. ¿Sí? Bueno, hacer estos ejercicios, esto de poner todito en la calculadora, eso es fácil, relativamente. Pero problemas con fracciones, a mucho le complica. ¿Sí? Entonces, ese análisis, eso de sobró, restó, tuvo como resto, ¿verdad? Entonces es resta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto que yo hice fue una partición. ¿Sí? Y esa es justamente la definición de fracción. La partición, dice, de mi total con una cantidad deseada. ¿Sí? Dice, de una unidad dividida en 10 partes, tomamos 4. O sea, un ejemplo. Poniendo que nuestra pizza es de 10 unidades y Benito comió 4. Entonces, ¿cuánto es lo que se comió? ¿Cuánto es lo que se agarró? 4 de 10. ¿Verdad? ¿Y eso cómo se expresa en forma decimal? 4 dividido 10, si yo pongo en la calculadora, puedo hacer 0,4. Que es lo que te dice acá. ¿Cómo se lee eso? 4 décimas. ¿Sí? A menos vos es importante que sepas esta nomenclatura. Que normalmente es así, la milésima, la 10 milésima, la centésima. Politería, eso es lo que tiene en esos tipos de unidades. Lo demás, no hay tanto problema. Dice, de una unidad dividida en 100 partes, tomamos 35, entonces hacer 35 sobre 100, ¿verdad? 35 dividido 100, 100 es ahora tu total. Se escribe como 0,35 y se lee 35 centésimos. ¿Sí? ¿Por qué fíjense cómo? ¿Por qué 0,4 se lee 4 décimas? ¿Cómo? Porque el total, ¿verdad?, tiene 10 partes. Acuérdate que cuando hablamos de decena, estamos hablando de 10 unidades. Cuando hablamos de centena, estamos hablando de 100 unidades. ¿Sí? Cuando hablamos de milésimas, estamos hablando de 1000 partes o 1000 unidades en este caso. ¿Sí? ¿Está? Normalmente en una quinela, ¿no?, que suele decir para la centena, el número 9, para la unidad, así es así. Y es justamente describe todas las partes de un número. ¿Está? Entonces, de una unidad dividida en 1000 se toma 267. ¿Cómo eso se va a hacer? 267 dividido 1000. ¿Cómo se lee eso? Se lee 267 milésimas, porque se divide en 1000. ¿Está? Bueno, tipo de números decimales. Está primero los decimales exactos. Yo digo 4 sobre 10 es 0,4. Quiero que salga su calculadora, ¿sí? Porque vamos a utilizar mucho esto. Hoy vamos a utilizar mucho. ¿Entienden? Benito se está grabando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué es un decimal exacto? Te dice ahí, tiene un número finito, un número limitado de cifras decimales. Quiere decir de que después de la coma decimal hay un número que, bueno, llega hasta ahí nomás. No es que agarra, continúa esto.
No es como en pi, por ejemplo. Pi que sabemos que es 3,14, 18, y bueno, hasta el año pasado incluso se sabe que se sacó todavía valores de pi y decimales de pi. Pi, por ejemplo, no es un decimal exacto, ¿verdad? No es una fracción, no es un número entero, mucho menos. Entonces, por eso que pasa a ser un número irracional en pi, ¿verdad? Entonces, un decimal exacto es este ejemplo, 0,4. 4 dividido 10 es 0,4. Otro ejemplo que puede ser decimal exacto, yo puedo decir un medio. Un medio es, ¿cuánto? 0,5. Y 0,5 es un decimal que es exacto también, porque no continúa, acá no hay un número ilimitado ahí, sino que es un número limitado. No precisamente tiene que ser una unidad no acá. Puede ser 2, puede ser 3. En este caso, estos que están acá, todos estos que están acá son decimales exactos, ¿sí? Porque llega hasta estos valores, no es que acá continúa. ¿Está? Entonces, ejemplo dice, al dividir 3 entre 5, 3 dividido 5, nos sale un decimal exacto, dice 0,6. Vamos por la calculadora, 0,6 entre 3 dividido 5. ¿Sí? Ok, al dividir 18 entre 8, 18 dividido 8, nos da un decimal exacto que es 2,25, ¿es cierto eso? ¿Sí? Es un decimal exacto. ¿Cómo profe la calculadora? Porque mi calculadora me muestra cada fracción. Apretá SD. ¿Sí? SD aquí muestra así, con una flechita así. Ahí está, cerca de ese, de donde se borra. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No te ayude tú? Bueno, ¿me está bien encontrar? ¿Sí? ¿Encontrar? ¿Anda? ¿Sí? Ok. Se entiende entonces lo que es un decimal que es exacto. Es un decimal que después de la coma decimal tiene un número limitado de valores. ¿Sí? No precisamente puede ser un número, sino puede ser 2, puede ser 3, 4, ¿verdad? Pero no es que baja infinitamente. ¿Está? Es un decimal exacto. Ahora, vamos a hablar de los decimales periódicos. Y estos son los que normalmente tienden a confundir al alumno. Decimal periódico. Obviamente, vos la calculadora vas a agarrar y meter el código, ¿verdad? Eso es lo que justamente yo les saqué un ejercicio de decimales el viernes, ¿verdad? Y muchos no sabían cómo hacer. Decimal periódico. Cuando yo hablo de periódico significa que se repite. ¿Sí? Se repite. Dice, tiene infinitas cifras decimales que se repiten periódicamente. Hay dos tipos de decimales periódicos: decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Mira lo que te dice el decimal periódico puro. Todas sus cifras decimales se repiten. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente después de la coma decimal, inmediatamente después, ponerle, bueno, este que está acá, al dividir 1 entre 3, vamos un poco, 1 dividido 3. Sale este valor, ¿verdad? Sí. 0,333. Y bueno, si se dan cuenta, ese 3, que es justamente la cifra que está inmediatamente después de la coma, se repite. ¿Sí? Entonces ahí yo digo que ese decimal es periódico puro. ¿Sí? Un decimal es periódico puro cuando inmediatamente después de la coma hay un número que se repite indefinidamente, ilimitadamente. ¿Estamos? Bueno. La pregunta es, ¿esto yo puedo convertir a fracción? Sí se puede. Sí.
Si vos tenés un valor así, vos podés convertirlo esto a fraccionamiento. Pero antes de mostrarle esto, quiero también, no olvides, no le mostré un decimal exacto, también podemos convertirlo en fracción. ¿Okay? También podés convertir. De hecho que esto muestra más, creo que muestra más. Pues, a ver. Creo que sí, muestra. Lo vamos a mostrar después. Vamos a definir ahora. Entonces un decimal que es periódico puro es un decimal que después de la coma ya decimal muestra un número que se repite. Simple. ¿Verdad? En este caso el número que se repite ahí es 3. Para ese ejemplo. ¿Sí? Ahora, cuando dice a las cifras o cifras que se repiten, se les denomina o se les denomina periodos. Periodo porque es el número que se repite continuamente. Mira que cómo puedes escribir. Puedes escribir de estas dos maneras. De esta manera o de esta manera. Puedes poner cuando tengas el ejercitario, cuando veas que tiene puntito, 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 quiere decir de que es un decimal periódico. ¿Verdad? Ahora, si es puro o si es mixto, eso vas a tener que ver. Ahora te estoy mostrando como un decimal periódico puro. Inmediatamente después de la coma, ya está el número que se repite. ¿Verdad? Si te muestra puntito, 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 quiere decir que es un decimal periódico puro. Y esto hay que convertir a fracciones. Como también se te puede mostrar 0,3 y una barra encima de qué? Encima del periodo. ¿Qué significa esta barra? Esa barra significa que ese 3 es el número que se repite continuamente. ¿Estamos? Entonces, tenemos dos tipos de nomenclatura para un decimal periódico. Bueno, decimal periódico mixto. Cuando hablamos de mixto, significa que se mezcla ya. Significa que tiene parte, dice, no periódica y parte periódica. Sabemos que si hablamos de parte periódica, es el valor que se repite. Pero te dice acá parte no periódica. O sea que también hay un número o varios números que no se repiten. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre en el decimal periódico mixto? Inmediatamente después de la coma decimal hay un valor, hay un número que no se repite. Y después recién está el número que se repite. Ejemplo dice, al dividir 7 entre 18, 7 dividido 18 por abajo, ¿cuánto sale? 0,3888. Fíjense acá que el 0,3888. ¿Cuál es la parte no periódica? El 3. Te das cuenta que inmediatamente después de la coma hay un número que no es periódico. Y después recién está el valor que se repite continuamente. ¿Está? Entonces, ¿cómo diferencias un decimal periódico puro con un decimal periódico mixto? El periódico puro, inmediatamente después de la coma, ya está el número que se repite. El periódico mixto, después de la coma, hay un número que no se repite. Y después recién está el número que se repite. ¿Estamos? Dime. Por localización. Sí. ¿Cuánto era? 7 18. Después del número periódico Sí. hay un 9. Hay un 9. Quiere decir que 9 valores más hay después del 8. Entonces, si la muestra así, quiere decir que no es tan periódico también, ¿verdad? No hay un valor periódico exacto. En este caso, 5 entre 6, si ustedes dividen, tenemos casi igual, muy similar, 0,83333. ¿Está? ¿Cómo también puedes escribir? Fíjate un poco cómo se escribe acá, la siguiente nomenclatura. Puedes poner puntito, 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 ¿verdad?
como ya vimos en el periódico puro, o también puedes escribir con la barra. Indicando por dónde está la barra en el periodo, ¿verdad? En aquel valor que es periódico. Ahí está la barra, no forma parte del 3. ¿Okay? Porque el 3 no es un periodo. 3 es la parte justamente no periódica y 8 es la parte periódica. ¿Estamos? ¿Se entiende algo? Y van a poder diferenciar cuando vean ahí en el ejercitario, ¿sí? Yo digo, este es el decimal periódico puro, porque después de la coma ya hay un número que se repite. Este es un decimal periódico mixto porque después de la coma hay un número que es diferente al número que se repite. ¿Está? Decimales, que dice no exactos y no periódicos. Y si yo hablo de decimal no exacto y no periódico, estoy hablando de números irracionales. De hecho, que estos forman parte, son decimales, pero no son fracciones. ¿Sí? Son decimales porque tienen valores en coma, ¿verdad? Pero no son fraccionarios. Dice, tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Ejemplo, raíz de 2, 1,41, pi, 3,14, 15, 92, 4. Hay infinitos valores que no se repiten. ¿Está? Entonces forma parte de los números irracionales. Bien, ahora vamos a hablar de los números fraccionarios. Cuando hablo de números fraccionarios, sabemos que es el cociente entre dos números. ¿Sí? Es lo que dice. La fracción es el cociente indicado de dos números enteros. M sobre n es una fracción, en forma general. A sobre n puedo ponerle tal así que. Si tanto m como n son números enteros y n sea diferente de 0, claro. Acuérdate que en el denominador no puede haber un 0. O sea, que un número sobre 0, ¿cuánto te da? Un número irracional. ¿Seguro? Irracional. Ok. Ahí sí. ¿Está? Bien. M y n. Con n distinto de 0. Toda fracción se puede expresar como el cociente entre dos números, siempre y cuando el número que está abajo, ¿cómo se llama el número que está arriba? El número que está arriba se llama numerador, ¿sí? El número que está abajo se llama denominador. O sea, ahora ya sabes, si te dice el denominador, el denominador es el número que está abajo, el numerador que está arriba. ¿Está? Ejemplo, dice un medio menos 2 cuartos, un cuarto. Ahora son todos números fraccionarios. Relación entre números decimales y fraccionarios. Las fracciones se pueden expresar en forma de número decimal. Sí, sabemos. Para ello, basta con dividir el numerador entre el denominador y apretando en la calculadora S. ¿Sí? Fracciones equivalentes. Equi en matemática significa igual. ¿Sí? Cuando yo hablo de triángulo equilátero, es un triángulo que tiene lados iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dos fracciones son equivalentes si tienen el mismo valor numérico, es decir, si representan el mismo número decimal. Ejemplo, tengo 3 sobre 4, 6 sobre 8 y 8 sobre 12. Haciendo 2 en la calculadora, 3 dividido 4 te da 0,75. ¿Sí? 6 dividido 8 te va a dar
0,75 también. Y si vas a hacer la calculadora, 8 sobre 12 también te va a dar 0,75. ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que hay fracciones que representan, que en sí son divisiones entre números diferentes, ¿verdad? Cada uno son diferentes, pero te da el mismo resultado? Ocurre que estas fracciones equivalentes yo puedo hallar por simplificación o por amplificación. ¿Qué significa eso? 8 sobre 12. Yo puedo buscar un número que sea común entre ellos, que sea, vamos a decirle, MC entre ellos. ¿Sí? El máximo común divisor entre esos dos valores. Yo digo, bueno, 8 yo puedo dividir entre qué número primo. Entre 2, ¿verdad? El 12 puedo dividir también entre 2. Bueno, si ambos yo divido entre 2, 8 dividido 2, ¿ah? 4, ¿sí? 12 dividido 2, 6. Y eso como 4 sobre 6. ¿Cómo? 0, hace un poco 8 dividido 12. Entonces está mal. Me puso, pero está mal. Está raro. Entonces, 6 sobre 8, vamos a comprobar. Nosotros aceptamos no porque es caca, hagan. Por eso le digo que saquen su calculadora y hagan ustedes para comprobar. Este sí está bien, ¿verdad? Ok, este no. Entonces descartamos este ejemplo de acá. Bien. ¿Se dan cuenta cuánto era 8 sobre 12? 0,6 el número del diablo. Y después, si yo simplifiqué, eso fue lo que yo hice acá, simplifiqué, me salió 4 sobre 6. Yo sé que 4 sobre 6 me va a transmitir. Te das cuenta que estos dos valores también son equivalentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor numérico. ¿Sí? ¿Y cómo yo hallé este valor? Simplificando. ¿Verdad? Vamos a ver este. 6 sobre 8. A ver, un número que sea común entre ellos. El 2, ¿verdad? 2. Hago la división. 6 dividido 2. 8 dividido 2. Que miran 3 sobre 4, que es este valor que está. ¿Viste? Entonces, toda fracción que es equivalente se puede hallar por simplificación o por amplificación también. Entonces, y yo como esto, mira, ¿cómo yo puedo convertir 3 sobre 4 en 6 sobre 8, por ejemplo? ¿Por cuánto? Claro, si yo multiplico esto por 2, 3 por 2, 6, ¿verdad? 2 por 4, 8, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a tener mi fracción ya amplificada. Entonces por eso vos podés hallar por simplificación o por amplificación las fracciones equivalentes. Salvo este ejemplo que es más caro. Que puede ser 8 sobre. Bueno, sabemos que ese es el valor, ¿verdad? Pero ¿por qué se puso ahí? ¿Será de error de 9 sobre 2? Sí. 9 sobre 12, la verdad. Entonces acá en vez de ese 8 tenía que ser 9 en todo caso, ¿verdad? Dice, tenía que haber sido 9 sobre 12. Ahí sí va a salir 0,75, ¿verdad? Sí. Y si yo hago 9 sobre 12 y simplifico, ¿con qué número puedo simplificar esto? Con 3. 9 dividido 3 me sale 3. 12 dividido 3, 4. Y ahí sí me sale, fíjate, a la fracción original. Fíjate que acá
algo que no sé si dice, no sé si menciona ahí, pero fíjate que cuando yo simplifiqué ya sea 6 sobre 8 o 9 sobre 12, mira, me dio 3 cuartos. ¿Qué significa ese 3 cuartos? Ese 3 cuartos ya es la fracción irreducible. Quiere decir que yo no puedo más reducir. Hasta ahí llegó mi simplificación. ¿No? Cuando mi fracción ya llega hasta ahí, ya no puedo más reducir. Se llama fracción irreducible, justamente. ¿Cómo también se lo llama esa fracción irreducible? Se lo llama fracción generatriz. ¿Sí? Porque es justamente el que genera estos valores. Claro que si vos 9 sobre 12, ¿cómo llegas a 9 sobre 12? Multiplicando por 3 ambos valores, ¿verdad? Si vos multiplicas ambos valores por 3, vas a tener 9 sobre 12. 3 cuartos por 3 te va a dar 9 sobre 12, ¿verdad? 3 sobre 3, ¿verdad? Ambos valores hay que multiplicar. Estamos. Bueno, entonces las fracciones equivalentes son fracciones que se pueden hallar por simplificación o por amplificación. Fíjate por acá lo que dice esto. Cuando dos fracciones son equivalentes, sus productos cruzados son iguales. ¿Qué quiere decir esto en forma general? Si yo tengo A sobre B, una fracción, y tengo M sobre N, me dice que si yo multiplico cruzadamente, multiplico este por este y multiplico este por este, se supone que tiene que darme el mismo valor a ambos. Quiere decir que A por N tiene que ser igual a B por N. Esta es una propiedad de fracciones equivalentes. Y vamos a ver si es cierto eso. A ver, si 3 cuartos es lo mismo que 6 sobre 8, voy a probar un poco esta multiplicación cruzada. Van a ayudarme ustedes con la calculadora, ¿verdad? Hago 3 por 8, tiene que ser igual a 4 por 6. ¿Sale bien? 8 por 3, 24. ¿Y 6 por 4? O sea que cumple esta propiedad. ¿Viste? Entonces el producto cruzado de dos fracciones equivalentes. ¿Qué pasó? Se movió. El producto cruzado de dos fracciones equivalentes te da el mismo valor. ¿Está? Por ahí. Bien. Por el 666. ¿Cómo? Por el 666. ¿Se entendió entonces? ¿Sí o no? Bien, y acá lo muestra, ¿verdad? El mismo ejemplo de lo que pusimos acá. 3 sobre 4 igual a 6 sobre 2, eso se multiplica cruzado. 8 por 3 es lo mismo que 6 por 4. Entonces, esa es la propiedad. ¿Quién puede pausar el video sin que se le vea en el video? Para que les dé tiempo a ustedes para que puedan copiar y luego para continuar. ¿Pausar no? Continuamos. Entonces, nos quedamos en fracciones equivalentes. Vamos a hablar ahora sobre las fracciones homogéneas, heterogéneas, aparentes y después la clasificación de fracciones. Bien, homogénea. Homo significa igual, ¿verdad? En química eso sabemos, homogénea, ¿verdad? En este caso una fracción homogénea dice son fracciones cuyos denominadores son iguales. Los denominadores deben ser iguales para que la fracción sea homogénea. ¿Sí? Ejemplo dice 3 sobre 8 menos 5 sobre 8 y 2 sobre 8. Todo esto son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque los denominadores son iguales. ¿Está? Las fracciones heterogéneas, hetero sabe que es diferente, entonces son fracciones cuyos denominadores son distintos, son diferentes. ¿Está? Entonces,
7 tercios, 2 quintos y 1/2 entre sí son todos diferentes los denominadores, entonces una fracción heterogénea. Fracción aparente, como su nombre lo indica, aparente porque aparenta ser una fracción, pero en realidad es un número entero. ¿Por qué? Porque el cociente, ¿cómo es? Es exacto. ¿Verdad? Dice, el numerador es múltiplo del denominador. Implica que la división es exacta. Ejemplo, 10 sobre 2. Yo tengo que 10 sobre 2 parece una fracción, pero en realidad el resultado me da un entero. ¿Verdad? 30 sobre 5, yo sé que parece a simple vista, aparenta ser una fracción, pero en realidad el resultado es un entero. ¿Está? Entonces, a eso se le llama fracción aparente, porque aparenta ser una fracción, pero en realidad es un entero. Clasificación de fracciones. Están las fracciones propias, las fracciones impropias. Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Implica que el cociente es menor que 1. Numerador menor que el denominador. ¿Sí? Numerador, el número que está arriba es más chico que el que está abajo. Por ejemplo, 1/2. Me dice acá, bueno, eso no dice acá. No dice acá. Lo puedes ponerle. Implica que el cociente es menor a 1. 1/2, ¿cuánto es? Puedo poner 1/4 si quieres también. ¿Cuánto es? 3/4. Fíjate que todos estos son ejemplos de fracciones propias, porque el numerador es más chico que el denominador en cada uno de ellos. ¿Cuánto es 3/4? Te das cuenta que todo el resultado, todos los resultados son menores que 1. ¿Sí, verdad? 2 tercios. Número de diablo. Menor que 1. ¿Verdad? Entonces una fracción propia es cuando el numerador, el número que está arriba, es más chico que el que está abajo. ¿Sí? Tu resultado, ¿cómo pillar que es propia? Cuando tu resultado siempre es menor que 1. ¿Verdad? Sin embargo, una fracción impropia es cuando el numerador ahora es mayor que el denominador, es más grande. ¿Qué implica esto? Que el cociente es mayor que 1. ¿Está? Entonces esto puedo ponerle acá, dice, implica que el cociente es mayor a 1. Y hagamos la prueba. 7/4. Mayor que 1. ¿Verdad? Este es exacto, entonces, ¿verdad? ¿Decimal exacto? Sí. 5 tercios. 1,6. Puntito. ¿Sí? Bueno, es mayor que 1. ¿Te das cuenta? 13 sobre 6. 2,16. Bueno, un periódico mixto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Entonces esos valores, esas fracciones son impropias porque el numerador es más grande que el denominador, entonces tu resultado obligatoriamente tiene que ser mayor a 1. ¿Está? Dice, las fracciones impropias comúnmente se escriben como números mixtos.
fracciones impropias como números mixtos, que son números que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Vamos a hablar ahora de los números mixtos. Cuando yo hablo de número mixto, como su nombre lo indica, es un número que está entre un pan, jamón, queso, poner en la mixtera y te va a salir. Mixto significa una mezcla entre qué? Un número entero y un número fraccionario. ¿Está? Entonces, yo puedo convertir una fracción a un número mixto, siempre y cuando mi fracción sea impropia. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá. Mi numerador tiene que ser más grande que mi denominador. O sea que mi divisor tiene que ser más grande que mi dividendo tiene que ser más grande que mi divisor. ¿Sí? Por ejemplo, 10 sobre 4. Hago 10 sobre 4 en la calculadora. ¿Cuánto es el valor en decimal de 2,5? ¿Verdad? Ok. Bien. El cociente es mayor que 1. ¿Verdad? Entonces es una fracción impropia. Una fracción que es impropia me dice, por propiedad, que yo puedo convertir a número mixto. ¿Y cómo hago este número mixto? Hago mi división natural. 2 por 4, 8, vamos a sacar 8, resto me queda 2. ¿Sí? ¿Está? Atendé. El resto, este es el resto, pasa a ser la parte entera. El divisor pasa a ser el numerador y el dividendo, el cociente pasa a ser el numerador y el divisor pasa a ser el denominador. ¿Sí? 2 enteros, 2 sobre 4. Y decir, profe, ¿y esto, un número mixto, puedo convertir a fracción? Sí, bueno. ¿Cómo? Multiplicas denominador por la parte entera y el resultado sumas con el numerador. Y el denominador de ese valor, 4 por 2 es 8. 8 más 2, 10. El denominador permanece igual. Ahí vuelvo a tener nuevamente ese número mixto convertido a fracción. Fíjate en este ejemplo. Este ejemplo dice 7 cuartos es lo mismo que un entero 3 cuartos. Vamos a hacer la prueba. 7 dividido 4. Dice que 4 por 2 te va a ser 8, ¿verdad? Entonces 4 por 1 tiene que ser, ¿verdad? 4 por 1, 4. Al 7, ¿cuánto me sobra? 3, ¿verdad? Entonces pongo un entero, 3 sobre 4. ¿Cómo hago la prueba? Multiplico denominador por entero y el resultado sumo con el numerador. 4 por 1 más 3, 7. El denominador permanece igual. Ya está. Entonces, de esa manera vos llegas otra vez al resultado. ¿Viste? Entonces, de esta manera vos un número fraccionario convertís a mixto. Y de esta manera un número mixto convertís a fraccionario. ¿Sí? Multiplicando el denominador por la parte entera y sumando con el numerador. Ese va a ser el numerador de tu fracción. El denominador permanece igual, así tal cual. ¿Está? Entonces, dice, al hacer la división 7 entre 4, el cociente es 1 y es la parte entera. 3 es el resto y queda en el numerador y el denominador se mantiene, que sería el 4. Para pasar un número mixto a una fracción impropia, se multiplica el denominador por la parte entera
y se suma el numerador. El resultado queda como numerador y el denominador se mantiene. Es lo que le expliqué recién. ¿Estaba? Muy bien. Después recuperar. Me explico todo ya una vez, después ya una copia. Dice, las fracciones se pueden clasificar también como fracción decimal y fracción común. Fracción decimal, cuando el denominador dice es la unidad seguida. ¿Quién está tocando? Mira. No está bien, no. Porque como se Por la superficie seguro. sí. Sí, de ahí como que. Mira y sigue todavía. Porque no hace contacto directo con la superficie, entonces tiene que ir con un láser. Entonces no tiene que estar bien, por eso se mueve así. Loco. Ahí apagué. Bueno, ahí se quedó. Ahí ya tiene sentido ya lo que dice. Qué loco. Fracción decimal, entonces cuando el denominador dice es la unidad seguida de cero, dice. Cuando una fracción es decimal, cuando en el denominador vos tenés el 1 y seguís con ceros, ya sea para que sea décima, centésima, milésima, 10 milésimas si es 10.000, millonésima si es 1 millón, ¿verdad? O millar también se puede. ¿Estaba? Entonces, así vas a llamar. Normalmente esto no se habla tanto, fracción decimal. Fracción común es cuando la fracción no es decimal. 1 sobre 9, 107 sobre 2560 y menos 21 sobre 4 son algunos ejemplos de fracciones comunes. Acá voy a llegar ya a esto, que esto sí es importante para convertir. Dice, regla para obtener la fracción generatriz. Voy a borrar aquí. La fracción generatriz. ¿Qué era la fracción generatriz? Me hablé yo sobre esto. Ya que ya no se puede reducir. Exactamente. La fracción irreducible ya es la fracción generatriz. ¿Está? Regla para obtener la fracción generatriz del conjunto de fracciones equivalentes. Entonces, me dice, si el decimal es exacto, ¿cómo yo voy a hacer? Esta es la regla para vos convertir, vamos a decirle, un decimal en una fracción. ¿Sí? Como numerador, vas a poner el número sin la coma. Y como denominador, vas a poner la unidad, o sea, el 1, seguido de tanto cero como cifra tenga la parte decimal. O sea que si, por ejemplo, yo tengo un medio, yo sé que un medio es 0,5, ¿verdad? Y yo quiero convertir 0,5 a fracción otra vez. ¿Cómo hago? Me dicen poner el número sin la coma, me dicen. O sea que voy a poner 0,5, ¿verdad? 5 directamente. 0,5 es 5. Sobre la unidad, dice, seguido de tanto cero como cifra tenga mi decimal. Dice. ¿Cuántas cifras tiene el decimal este? El 5. ¿Cuántas cifras tiene? 1. Cifra es cuántos números tiene el 5. Un número normal, ¿verdad? Si era 25, ¿cuántas cifras iba a tener? 2. El 2 y el 5, ¿verdad? Si era 300, ¿cuántas cifras? 3. 3, 0, 0, ¿verdad? 3 cifras. En este caso tiene una cifra, entonces le pones un 0. ¿Está? Y esta es una fracción de qué tipo? Una fracción o como era, ¿no? Equivalente, pero ustedes copiaron el que se podría hallar con simplificación o con amplificación. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se llamaba esa fracción? Copiando. Equivalente. Ahí está.
una fracción equivalente. Quiere decir de que este 5 sobre 10 yo puedo simplificar, mira. ¿Con qué número puedo dividir? Con 5, ¿verdad? Si yo divido 5 dividido 5 me da 1. Y 10 dividido 5, y ahí está. Ahí llegué a mi fracción generatriz. ¿Ya está? A mi fracción ya irreducible. ¿Te diste cuenta cómo convertir 0,5 a un medio? Vamos a ver con lo siguiente. Dice 2,125. Te dice la regla como numerador tienes que poner todo el número sin la coma. O sea, 2125. Y como denominador vas a poner 1 seguido de ceros de acuerdo a la cantidad de cifras que tenga. ¿Cuántas cifras tiene de 125? 3 cifras, entonces le agrega 3 ceros. ¿Está? Si yo pongo eso a la calculadora, te tiene que salir igualito para 2125 dividido 1000. ¿Sí? $3,75 me dice que como numerador tengo que poner todo el número sin la coma ya, o sea 375. Y vas a dividir entre el 1 y de acuerdo a la cantidad de cifras que tenga tu parte decimal. Tiene 2 cifras, el 7 y el 5 son 2 cifras, entonces 2 ceros le agrego. Y acá 0,7 que es similar a este ejemplo que le mostré. Ahora le pones la parte entera, perdón, el número sin la coma, que es 0,7, que es 7 directamente. Y como denominador la unidad seguida de 0 de acuerdo a la cantidad de cifras que tenga tu parte decimal, que es una cifra, entonces un 0. Entonces esa es la manera de convertir un número decimal exacto a fracciones. ¿Sí, vamos? Esa es la manera. Obviamente, la calculadora FX82ES Plus tiene esa opción. ¿Sí? Tiene esa opción. Vos podés agarrar y directamente apretar SD, la tecla SD, ¿verdad? Y ella te va a convertir ya eso, fracción a decimal. Decimal, fracción. ¿Está? Ahora, la calculadora, la antigua, la MS, la 82MS, que es el que tiene acá el compañero. ¿Seguís teniendo eso, verdad? No, tengo. Ah, ¿tenés ya? Pero ¿qué pasó? ¿Vendí? No, de yo. Déjalo. Ok. Entonces, por ejemplo, los de medicina, ¿cómo pueden hacer ellos? ¿Cómo pueden hacer? La calculadora básica aquí tienen. Como este no tiene esa opción de apretar y poner directamente ya, así apretando SD, no tiene acá la tecla SD para empezar. Entonces, por ejemplo, si es 0,7, pongo 0,7 es igual y me aparece otra vez como resultado 0,7. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a apretar? Para los casos donde es la calculadora básica, vas a apretar Shift y ABC, donde dice, y aparece 7 sobre 10. Ahí está. Shift, ABC, y ahí te aparece en fracción. El de ustedes no tiene esa opción, porque es diferente a esta. ¿Sí? La 82S Plus es más directa. Por eso es que es más mundo fácil teniendo eso, ¿verdad? Sin embargo, en eso vos tenés que pillarle, ¿verdad? Tiene su maña. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces va a apretar Shift ABC para estos casos en la calculadora 82MS FX. ¿Está? Sin embargo, vos apretando directamente la tecla SD que está arriba de creo que era, ¿sí? Arriba de la tecla D que es de borrar, ella te aparece ya. Ahora, te preguntas, profe, ¿hay una manera de convertir, por ejemplo, esta fracción, que es 10 sobre 4, convertir a número mixto? ¿Tiene la calculadora para convertir a número mixto? Sí tiene. Sí tiene. Permiso. 10 dividido 4, a vos te aparece en la calculadora 5 sobre 2, ¿verdad?
¿Sí o no? Te aparece así, en la 82, ese plus. Revisando si no tiene para su problema. El ES está bien, el ES. ¿Sabes por qué te digo? Porque Ezequiel, que era de veterinaria, él usaba esta clase, el LA. ¿Y qué pasó al final? Le quitaron a él porque el LA no estaba permitido. ES está permitido. LA puede supuestamente creo que es latino, algo así. Y ES tipo de English, una versión latina y otra versión en inglés. Pero es el mismo cosa. Lo mismo, solo que es una versión diferente, ¿no? Tipo de idioma. Entonces, hay que preguntarle a Miki si es que. Entonces, decirle que está permitido. Bueno, 10 dividido 4, entonces es 5 sobre 2. Entonces, ¿cómo va a ser en la calculadora para convertir a número, vamos a decirle, mixto? Vas a apretar Shift y SD. ¿Viste? Shift SD. Y ahí directamente te va a aparecer. ¿Está? Profe, ¿por qué 2 entero, un medio ahí? ¿Y por qué vos sabés que la fracción 2 sobre 4 puede simplificar? ¿Sí o no? Te va a quedar un medio. Ahora. Acuérdate que esta es una fracción reducible. Una fracción, vamos a decir, equivalente. ¿Sí? Por eso es que te aparece así. ¿Se entiende, papá? Entonces, ustedes deben conocer a su calculadora. Su calculadora a partir de hoy tiene que ser su amigo, su amiga. ¿Sí? Deben conocer, deben saber usar. Porque si no sabes usar, muchas veces te trabas, te atrasas. ¿Está bien? Vamos a ver ahora si el decimal es periódico puro. Por ejemplo, 0, ese valor. Yo veo, digo, ese es un decimal periódico puro. 0,3333. Entonces, ¿cómo yo convierto a fracción? De sacar la regla. Debo poner el número sin la coma menos la parte entera esa. Número sin la coma menos la parte entera esa. Primeramente, yo veo cuánto vale la parte entera. La parte entera es el número que está antes de la coma. ¿Sí? La parte entera vale 0, ¿verdad? Y el número sin la coma tendría que ser 333, ¿verdad? Entonces yo pongo eso, pongo 333 menos 0, que es mi parte entera. ¿Está? Como denominador, dice, debo poner tantos 9 como cifra tenga el periodo. Para eso yo necesito saber cuál es el periodo, cuál es el número que se repite. ¿Ah? 3, ¿verdad? ¿Sí? 3. Y entonces, ¿cuántos 9 les agrego? 3 9. ¿Ah? ¿Seguro? Tantos 9 como cifras tenga el periodo, dice. Tantos 9 como cifras tenga el periodo. Tantos 9 como cifras tenga el periodo, dice. ¿Cuántos 9? ¿Por qué 3 9? Fíjate, ¿cuánto es el periodo? 3 es el periodo. Hay un 3 nomás, que es el que se repite, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos 9 le agregar? 1. Sale yo. No, bro. Sale yo. Para mí que esto está raro, esto, ¿eh? Está raro esto. Yo tengo en mi cuaderno de diferentes maneras.
Yo tengo diferentes maneras de eso. ¿Cómo? 333, ¿verdad? Porque no es raro esto. Para mí, bueno, este sí está bien, pero esta parte de acá, no me cuadra. No me cuadra. Vamos a ver. ¿Cómo yo tengo el cuadro? Voy a revisar. Eso vamos a asegurar que no puede ser. ¿Cómo? Sí, y es justamente a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Bueno, voy a revisar, a poder poner eso, la regla que está acá en el cuadro. Acá. Decimal periódico puro. Se pone, dice, por numerador un periodo. Y por denominador, tanto 9 como cifra tenga el periodo mensual. Se pone como numerador un periodo. Y como denominador, tanto 9 como cifra tenga el periodo. Ahí. No sé de dónde sale esto, pero esto no es. Entonces, como numerador, un periodo. Y como denominador, tanto 9 como cifra tenga el periodo. ¿Verdad? Ahí sí va a tener sentido, porque yo sé que el periodo, ¿cuánto es acá? ¿Cuánto es el periodo? 3. Entonces voy a poner un periodo, o sea, un 3 voy a poner. Y como denominador, tanto 9 como cifra tenga el periodo. Tiene una cifra del 3. Entonces voy a poner un 9 nomás. Y esto. Hace eso en la calculadora y te va a salir el resultado. ¿Esto? Vamos a ver ahora si es por ejemplo esto. ¿Cuál es el periodo de esto? 15 es el periodo, ¿verdad? 15 es el número que se repite. Entonces, como numerador, voy a poner un 15. Y como denominador, ¿cuánto voy a poner? ¿Ah? 99. ¿Por qué? Porque ¿cuántas cifras tiene el 15? 2 cifras, ¿verdad? Entonces voy a poner 9 por cada cifra. Ahora me decís, profe, ¿y ese 2, esta parte entera, profe? ¿Dónde voy a poner? Como un número mixto, que vendría a ser la parte entera, ¿verdad? Con la parte fraccionaria. ¿Sí? Ahora, pone esto en la calculadora. Pone esto en la calculadora. Al menos ustedes lo que tienen FX 82 ES Plus van a apretar Shift y ABC. Shift ABC. Y ahí le aparece así para colocar el número mixto. Así, así y así le aparece. Le aparece así, voy a apretar Shift ABC. Perdón. Y no, y ese es. No, ¿sabes por qué digo ABC? Porque el de ellos es ABC. Pero esa es la fracción final. Shift y aprieten este que está acá. ABC con el del menito. ¿Sí? No es lo mismo ABS que es valor absoluto. ABS es que está arriba ahí, es valor absoluto. Nada que ver. ¿Sí? ABC es el de. Bueno, ahí le aparece así. Y ahí pongan 2, 15 sobre 99. Y a ver si le aparece esto. A ver si le aparece ese resultado. ¿Sí? ¿Aparece? Entonces esta regla es la que está correcta. La que le puse acá. Entonces, al momento de copiar, va a poner fracción. Tiene que ser igual a un periodo dividido tanto 9 como cifra tenga el periodo. Y si hay parte entera, le colocas como un número mixto. Tendría que ser la parte entera. Si es 0 nomás, puedes ponerle 0 también si quieres. Pero no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Porque vos sabes que 9 por 0 es 0. 0 más 3 es 3. Te va a quedar el valor al final 3 arriba. ¿Está?
Bueno, entonces esa es la forma de convertir un número decimal periódico puro. Acá supongo que debe tener algún ejemplo. Vamos a ver. Ahí muestra, ¿verdad? Mira un poco. Mira lo que dice acá. Ahora veo que puede que tenga sentido lo que decía ahí. Solamente que se expresó mal ahí en la forma en cómo está. Fíjate vos. 2,575757 dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que colocó? Colocó la parte entera con la fracción, sin poner los valores que están ahí repitiéndose. Directamente la parte entera con el número que está ahí repitiéndose, que es 55. Menos, dice la parte entera. Sobre tantos nueve como cifras. Bueno, pues si prueben un poco ese método que está acá con este valor, con 2,15, 15. A ver, pongan 215 menos 2 dividido 99. ¿Sale? Entonces sí, ¿verdad? Se expresó mal nomás ahí arriba de cómo está dado acá. Viste que dice ahí, número sin la coma, dice menos la parte entera. Entonces vos puedes decir ahí, número sin la coma. Y ahí podemos mirar, para este ejemplo que está acá, ¿cuál es el número sin la coma? La parte entera con un periodo, ¿verdad? Entonces va a ser 3 menos la parte entera que es 0 sobre 9. Y ahí al final te va a quedar lo que está. O sea que está bien expresado, perdón. Está bien. No sé quién hizo el material, pero está bien. Porque la profe hizo. Está bien expresado. Entonces solo que está mal expresado. Quiere decir que es, por ejemplo, fíjate cómo está acá. Acá 0,123 123 que vendría a ser el periodo acá. ¿Cómo es el número que se le va a agregar acá arriba como numerador? 0,123, así, ¿verdad? Ya no se le agregan más el 0 más ahí porque el 0 no tiene valor, ¿verdad? Menos la parte entera que es 0, dividido tantos 9 como cifra tenga el periodo. 1, 2, 3 cifras, entonces 3 9 como divisores, como denominador. Está. Entonces está bien ese valor. De ambas maneras está bien. Pero para mí es más fácil por mi método. Tengo acá anotado. Un periodo dividido tantos 9 como cifra tenga el periodo. Y si hay un número así entero, entonces le agregamos más como una fraccionista, ¿sí? El entero de una fraccionista. Depende de uno. Si el decimal es periódico mixto, otra cosa. Antes de entrar en esto. La ventaja de tener esta calculadora, la FX82 de ese plus, es que si vos agarras y pones indefinidamente ese valor que se repite, quiere decir, no pongo como ejemplo esto que está acá en tu calculadora y pones indefinidamente 57, 57, 57, 57, 57, 57 hasta que desaparezca de tu pantalla, te va a salir también el resultado. Indefinidamente, 57, 57, 2, 57, 57, 57, 57, 57, te va a salir también el resultado. Sí, esa es la ventaja de esta calculadora, la 82 de ese programa. Creo que también se puede con el devenir, o no se podía, ¿sí? Vamos a probar, no estoy seguro, pero por ejemplo es el que da el ministerio, el Ronaldo, no sé si da todavía el Ronaldo, para mí que ya no, para mí que ahora ya da casi, ¿verdad? Casi da, ya. En mi época era el cuadrado ese feo. Bueno, entonces va a poner 2 puntos.
57, 57, 57, 57, 57, 57, hasta ahí vamos. Pones así y viste, Benito, te aparece otra vez así. Sin embargo, en el de ustedes sí ya aparece en fracción. Ahora como siempre, esto es Shift ABC. Ahí sí aparecerá. Se puede ver en el tuyo. Bien. Shift ABC, entonces, cuando es la calculadora básica, la 82MS. Sin embargo, si es la 82S Plus, directamente poniendo así la fracción de, o sea, un decimal ya, indefinidamente ya te va a salir el resultado en fracción. 85 sobre 33, ¿puede ser bien? ¿Sí? Esto. ¿Sí? Quiere decir de que esto seguramente se simplifica aquí, o sea, se reduce otra vez. ¿Estaba? Ahora, vemos lo que es el decimal periódico mixto y con esto después ya van a poder hacer los ejercicios. ¿Qué fue eso? Dice, si el decimal es periódico mixto, como fracción vamos a poner el número sin la coma, menos la parte entera seguida de la parte no periódica. Dividido tantos 9 como cifra tenga el periodo y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica. Vamos a comprobar. Vamos a probar con un número que no está acá. A ver. Voy a probar con eso. Y voy a probar con este método. Después le voy a decir cuál es el otro método que es con ese método del cuadrado. Me dice, para yo hallar la fracción generatriz tengo que poner el número sin la coma. Quiere decir que voy a poner esto que está acá. ¿Sí? Tengo que agarrar la parte entera, el no periodo y el periodo. Todito 215. Menos, dice, la parte entera seguida de la parte no periódica. ¿Cuál es la parte entera? 2. Seguida de la parte no periódica. ¿Cuál es la periódica? 1, ¿verdad? Dividido, me dice, tantos 9 como cifra tenga el periodo. El periodo, ¿cuál es el periodo acá? 5. ¿Cuántas cifras tiene 5? 1, entonces le vas a poner un 9. Y tanto 0 como cifra tenga la parte no periódica, dice. ¿Cuánto es la parte no periódica? Entonces un 0 nomás le agrega. Ahora un poco, háganle la calculadora esto. A ver si le sale este 2,15. ¿No? Pasó primero la operación. Ahí es 215 menos 21 y abajo 90. ¿Vale? ¿Sí? ¿Salió? ¿Sí? Entonces sirve ese método que está ahí. ¿Cómo es el otro método? El otro método me dice, ponemos como numerador la parte no periódica seguida de un periodo. La parte no periódica seguida de un periodo. Este es el primer método. Primer método, que es el que muestra acá, ¿verdad? El segundo método es como está en el cuaderno. El segundo método te dice, ponemos como numerador la parte no periódica seguida de un periodo. ¿Cuál es la parte no periódica? 1, ¿verdad? Seguida de un periodo. Después me dice, menos la parte no periódica. ¿Cuál es la parte no periódica? Dividido, tanto 9 como cifra tenga el periodo. El periodo tiene una cifra. Y tanto 0 como cifra tenga la parte no periódica. Este sí igualito que está. Tiene una parte entera, entonces yo voy a poner acá como un número mixto.
Entonces, así tal cual si pones en la calculadora, vas a apretar Shift y esto para que puedas poner ahí lo que ¿sale? ¿Viste? Cualquiera de esos dos métodos te sirve. ¿Y cuál es el método más valible de ustedes que tienen la calculadora ES82? O sea, plus, ¿verdad? X82 ES plus. Es que si vos pones directamente así, aquí, así tal cual, como está, poner infinitamente 5 ahí, en tu calculadora también te va a salir el resultado en fracción. ¿Esto? O sea que tenés tres métodos para que puedas hacer. El primer método de acuerdo a cómo te muestra acá, el segundo método es como el que está en el cuaderno ahí, ¿verdad? Y el tercer método es poniendo directamente en la calculadora indefinidamente la parte periódica. ¿Está? Entonces, no hay excusas para que vos puedas decir no sé hacer, vas a poder hacer. ¿Sí? Bien, operaciones ya. Operaciones. Después van a copiar, le voy a pasarlo en el grupo ahí para que puedan copiar. Pero igual lo voy a poner acá. Fracción irreducible, ya hablamos de esto. Son aquellas que ya no se pueden reducir. Suma y resta de fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas. Benito sigue grabando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno. Dice, para sumar fracciones homogéneas, solo basta con sumar todos los numeradores manteniendo el mismo denominador. ¿Qué era una fracción homogénea? Tenían el mismo denominador. Homogénea, homo era igual, creo que es igual los denominadores. ¿Sí? Entonces, acá dice, ya sea suma o resta, acá ya tengo 3 sobre 8 menos 5 sobre 8. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Directamente, mi denominador va a ser 8 porque en ambos va a ser 8. ¿Sí? En ambos son 8, entonces mi resultado, mi denominador tiene que ser 8. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Directamente voy a operar los numeradores. Voy a restar los numeradores directamente. 3 menos 5, directamente pongo ya el resultado. 3 menos 5 es menos 2, ¿verdad? Menos 2 dividido 8 me sale menos 1/4. ¿Está? Eso es para que vos te puedas ahorrar, para no poner en la calculadora, porque está bien que dependas de la calculadora, pero tampoco que haga 1 más 1 en tu calculadora, ¿verdad? Entonces podés hacer ciertos resultados a mano, ¿sí? Y eso es lo que yo espero de ustedes para estos tipos de ejercicios. ¿Está? Entonces cuando vos tenés una suma o una resta de fracciones homogéneas donde tu denominador es igual, directamente suma o resta nomás ya tu numerador, el número que está arriba, y el denominador pone igualito como está ahí. ¿Está? Entonces, esa es la manera de sumar o restar fracciones homogéneas. Ahora, cuando tenemos suma o resta de fracciones heterogéneas, este sí ya es diferente. Vamos a leer lo que dice. Dice, para sumar fracciones heterogéneas hay que hallar, atender lo que dice acá, menos mal que ustedes ya vieron, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese mínimo será el número denominador de la fracción resultante. Y voy a dividir con cada denominador, porque estamos denominador, con cada denominador de cada fracción, dice. Y el resultado de eso, multiplicar por el numerador. Vamos a ver cómo se hace. Tengo 2 sobre 10 menos 8 sobre 15. Voy a sacar ¿qué? El mínimo común múltiplo de los denominadores. Para eso usted tiene que sacar el mínimo entre 10 y 15. Rápido, rápido, ¿cuánto es el mínimo? Ya está ya, ¿verdad? Parece que ya lo es. Pero vos sabés que 10 es 2 por 5, sabes que 15 es 3 por 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué te decía la teoría de los mínimos? Comunes y no comunes con su mayor exponente. Esa era la segunda definición, que era para nosotros el más rápido y el más factible, ¿verdad? Entonces, MCM va a ser 5 y después no común, 2 por 3, ¿verdad? Entonces, MCM va a ser
5 por 2 por 3, 5 por 2, 10, 10 por 3, 30. Ahí está el MCR. ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo voy a poner como denominador acá. ¿Entendés lo que dice acá? Atiendan, después van a copiar, ¿sí? Vamos. Ese mínimo será el número de denominadores de la fracción resultante. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir con cada denominador de cada fracción. ¿A qué ver? Voy a dividir este con este y después este con este. 30 dividido 10. 3. ¿Qué me dice acá? El resultado multiplicar por el numerador. 3, ¿verdad? 30 dividido 10, 3. 3 por 2. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. Numerador. Menos. Ahora hago con el siguiente. 30 dividido 15. 2 por 8. ¿Se entiende cómo vamos a hacer? ¿Sí? Mira que esto que está acá, esto ustedes dieron en cuarto, quinto grado, ¿no? Literalmente esto hicieron en esos grados. ¿Se vio? ¿Vieron? Ahora por lo menos si tenés algún hermanito, algún primito, sobrinito que te diga, no, me podés ayudar cómo se hace fracciones, sin que hagas con la calculadora, ya vas a poder hacer. Pero porque nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer calculadora. Entonces, podés hacer también a manito si quieres. Y ahí ya queda como una fracción que ya podés hacer. 6 menos 16 es menos 10, ¿verdad? Dividido 30 y menos 10 dividido 30 yo puedo simplificar, puedo dividir cada uno con 10, ¿verdad? Menos 10 dividido 10 es 1, 30 dividido 10 es 3, entonces me va a quedar menos 1 sobre 3 y ese es el resultado de mi fracción. ¿Está? Entonces así yo resuelvo una fracción que es heterogénea. ¿Está? ¿Qué por eso? Vuelve a tu memoria algo que hiciste hace mucho tiempo. Me decís, profe, esto lo sabe. Por madurez que se no sabe. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar, dice, dos fracciones es de forma directa. Numerador por numerador y denominador por denominador. Cuando tenés dos fracciones y quieres multiplicar, directamente multiplicar. Numerador con numerador, denominador con denominador. Ejemplo, 3 por 5, o sea, 3 sobre 5 por 2 sobre 7, directamente vamos a multiplicar 3 por 2 y 5 por 7. 3 por 2 es 6. 5 por 7 es 35, entonces te queda 6 sobre 35, directo, fácil, rápido. ¿Está? División, este sí es un poquitito más tedioso, no es difícil. Pero bueno, dice, para realizar la división de fracciones es más conveniente convertirlo a multiplicación, debido a la facilidad en las resoluciones. Entonces, es nada más que aplicar el recíproco del divisor y ya cambiamos por una multiplicación. ¿Qué es lo que te dice acá? Recíproco. ¿Qué es lo que es recíproco, profe? El recíproco es la inversa, significa, ¿sí? Recíproco es inversa. Entonces te voy a poner esta acá para que puedan tener. ¿Okay? Estoy borrando todo lo que pongo. Recíproco es lo mismo que la inversa. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un medio, ¿cuál va a ser la inversa de un medio? 2 sobre 1. Cambio, intercambio, hago su inversa, ¿sí? Cambio el numerador con denominador. Eso es lo que voy a hacer. Entonces su inversa va a ser 2 sobre 1 y 2 sobre 1 es 2. O sea que el recíproco de un medio es 2. Esa es la inversa. ¿Está? Entonces eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si tengo 3 sobre 5 dividido 2 sobre 7, ¿sí? Mi divisor, o el, vamos a decirle, fíjate que vas a tener así, mira, 3 sobre 5 dividido 2 sobre 7, así vas a tener. Así vas a tener. ¿Sí? Esto es en forma de fracción. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vos vas a cambiar tu denominador, vas a hacer su recíproco, vas a hacer su inversa. O sea que si es 2 sobre 7, vas a cambiar ahora a 7
sobre 2. Eso es lo que va a pasar. Y ahí directamente aplicamos multiplicación. Vos sabés cómo hacer multiplicación, es lo más fácil del mundo de fracciones, que es numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 7 es 21 y 5 por 2 es 10. ¿Está? Ese es un método. ¿Cuál es el otro método? El que acá te voy a mostrar. Tenés fracción dividido fracción. Entonces lo que vamos a hacer es la famosa ley de los extremos con los extremos y los medios con los medios. O como también se lo llaman en algunos países ley del sándwich. Extremo por extremo dividido medio por medio. Este es el segundo método para poder hacer división entre fracciones. Extremo por extremo, bueno, 3 por 7 dividido medio por medio, 5 por 2. Y te va a salir lo mismo, 7 por 3 es 21 y 5 por 2 es 10, 21 sobre 10. ¿Está? Entonces esos son todos los métodos. Y luego ya los ejercicios de fracciones. Te voy a pasar en el grupo de PDF. ¿Sí? Si que quieren, de igual manera voy a dejar esto ahí para que ustedes puedan copiarlo. ¿Sí? No sé dónde se quedan. Una casa quedaron una fracción homogénea. Está ahí la recopia también. Hasta acá, de 2 hojas por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Benito, puedes cortarnos ahí el video. Manos a la obra ya después en una sola maniobra.